los algoritmos, esas fórmulas invisibles que estructuran nuestras redes sociales, motores de búsqueda y plataformas digitales, moldean silenciosa y secretamente nuestras decisiones diarias. Pensamos que somos libres al elegir qué consumir, leer o mirar, pero en realidad somos esclavos del algoritmo. Bienvenidos a Largo Aliento. Laura, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias, Sabina. Un placer estar aquí contigo. Laura, ¿qué es el algoritmo? Por favor, ve muy despacio. Bueno, el algoritmo es muy facilito, es nada más un conjunto de instrucciones matemáticas que sirve para realizar una tarea. Es solo eso, parece que es algo muy... Tiene un nombre tan aparatoso, ¿verdad? Que parece que... Pero es nada más... es un conjunto de instrucciones matemáticas para conseguir algo. Por ejemplo, un algoritmo muy básico es una receta de cocina. Pues ve este ingrediente y tal y consigues tu pastel, ¿no? Bueno, pues en informática también se utilizan para asignarles tareas a esos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, búscame toda la población que es posible votante de Trump, por ejemplo. O sea, son instrucciones matemáticas, nada más, no tienen conciencia ni tienen intención, son unos y ceros, nada más. Entonces, tus clics, likes y búsquedas van formando tu algoritmo personal, ¿entiendo bien? Eso es, el algoritmo, que son este conjunto de instrucciones, con tus likes, tus búsquedas, todo lo que haces en Internet, lo que hacen es sacar información de eso. O sea, analizan todo tu comportamiento para sacar una información. Existen muchos tipos de algoritmos, porque no pensamos que es solamente uno, que no es que tú tienes tu algoritmo. Es que hay algoritmos de personalización de contenidos que según tu personalidad te dan unos contenidos u otros, algoritmos de segmentación de audiencias que buscan, ponen a la gente como en etiquetas por grupos, y esto es muy útil, por ejemplo, para los políticos, para enviar propaganda. Hay distintos tipos de algoritmos y lo que hacen los algoritmos es beber de esa información que tú regalas, que nosotros regalamos a cada paso que damos por Internet. Ahora te pregunto esto. Tú tienes una serie de algoritmos. ¿Quién los tiene? ¿Tiene los mismos algoritmos de cada uno de nosotros, Facebook, Google, X, o lo comparten entre ellos? No, cada compañía tiene sus propios sistemas, sus propios algoritmos. Lo que comparten, lo que se comparte y lo que está ahí como un mercado abierto entre ellos son nuestros datos, nuestro comportamiento online, que es lo que hacemos online. A ver, te puedo poner un ejemplo. O sea, esos datos que damos es lo que hacen que estos algoritmos nos vayan, por ejemplo, encasillando en contenidos, ¿no? Personalizando el contenido. Hay un estudio muy interesante de Amnistía Internacional que vincula el suicidio en los menores con los sistemas de algoritmos de las plataformas que utilizan los menores, como TikTok, por ejemplo. Y este estudio es muy interesante porque dice, a ver, ¿qué pasa si yo soy un adolescente, si yo tengo 14 años o 13 o 12 y pongo en TikTok estoy triste? Entonces, si demostraron que solamente con poner estoy triste una vez, el algoritmo te va sirviendo contenidos, te va ofreciendo contenidos cada vez más depresivos, cada vez más tristes. Entonces tú ves un vídeo de otra niña que también está triste, y luego te ponen otro vídeo de otra niña que está pensando en quitarse la vida, luego te ponen otro vídeo de otra niña que lo hizo. Esto es lo que hacen estos algoritmos de personalización de contenidos. Es en función de una pequeña señal que tú puedas dejar, se va magnificando toda la información que te dan, ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, yo veo en YouTube un video sobre cocina, o veo 3, ¿no? De recetas. Y no es un ejemplo ficticio, es tal cual.
abro mi Google y tengo ofertas de sartenes y de cazuelas y de cosas para cocinar. ¿Cómo es que YouTube le comunica mis preferencias a Google? Bueno, tenemos que saber que todo este tinglado, todo este lío, está gobernado por solamente 5 compañías. O sea, esto es un oligopolio tremendo. Entonces, por ejemplo, Google es dueño del buscador y es dueño de YouTube también. Y es dueño del sistema Android. O sea, quien tenga el teléfono, los teléfonos móviles pueden ser o de Apple, que son los iPhones, o el sistema operativo Android, que son de Google. Entonces, en realidad es que se reparten, son muy pocos los que tienen todo. En este caso, ejemplo que tú me has puesto es que es la misma empresa. En YouTube y el buscador son la misma empresa. Pero además de eso, hay otra cosa muy interesante que son las cookies, que cuando nosotros le damos a aceptar rápidamente para, bueno, aquí por lo menos en Europa ahora tenemos que dar a aceptar. ¿Allá también, Sí, en también. México? Sí, tienen que dar a aceptar, bien. Pues es que antes no, antes hace años no. Bueno, ahora hay que dar a aceptar, pero siempre le damos a aceptar porque no queremos problemas y queremos hacer rápidamente lo que hemos venido a hacer, ¿no? Bueno, si nos paráramos un momento, este es un experimento interesante que yo aconsejo que todo el mundo haga. En vez de dar a aceptar, pararse un momento y leer todo lo que te dice, ¿no? Porque si tú le das a leer más, lo lees. Entonces, de repente, si lo lees, es increíble porque te dice. Al aceptar, estás aceptando que compartamos la información de lo que tú haces online con nuestros socios y de repente te dice, con 140 socios y empiezas a ver los socios quiénes son y son empresas en todas partes del mundo, la mayoría fuera de tu país, a las que les están enviando esos datos de lo que tú estás haciendo online mientras estás en esa página. Entonces, estas cookies es lo que tú aceptas que lo que los me gustas que tú das, por ejemplo, aceptas que esa información se comparta con terceros. Claro. Ahora, superficialmente tú dices, bueno, el algoritmo es una fórmula para predecir mis deseos y para servirme mejor, pero no, el algoritmo hace algo más. ¿Qué más hace? Bueno, hay una cosa que yo digo en mi libro, que es que lo que era un cedazo, ¿no? Porque nos dicen que hay tanta información que el algoritmo nos va a ayudar, porque es una cosa que es para mejorar la experiencia de usuario, esto que dicen todas las Hace- plataformas, ¿no? Nos va a ayudar porque hay tanta información que te va a ayudar a ver cuál es la que tú quieres para ti, ¿no? Para ahorrarte trabajo. Pero el cedazo acaba convertido en embudo. Lo que acabas es recibiendo una información que tú no has elegido, que tú no has decidido, porque el algoritmo también se puede equivocar. Mira el caso que te he puesto antes de la niña que pone estoy triste en TikTok, ¿no? Lo que acaba recibiendo. Entonces, el algoritmo, por una parte, se puede equivocar y por otra parte, no sabes a qué interés está sirviendo. O sea, está sirviendo a tus intereses. Lo primero que tenemos que plantearnos con esto es, ¿yo estoy pagando el algoritmo? Yo pago a Google porque me haga la búsqueda, yo pago a Meta para usar Instagram, yo no estoy pagándoles. Entonces, no me están sirviendo a mí. Los intereses que sirven no son los míos. ¿A quiénes sirven? Esto es un poco. Pues sirven a las propias compañías, a ellos mismos, sirven a ellos mismos, porque ellos con lo que ganan dinero es con nuestros datos. O sea, su fuente de riqueza son las compañías más ricas del mundo. Sabemos que de las 7 compañías más ricas del mundo, 6 son tecnológicas. Hay una petrolera y 6 tecnológicas, que son estas de las que hablamos. Entonces, ¿cómo van a ser las más ricas del mundo si son gratis? Aquí son las más ricas del mundo porque son ricas gracias a nuestros datos. Lo que ellas hacen es vender nuestros datos, traficar con nuestros datos. Y estos datos son todos los datos que les regalamos cuando estamos conectados. A veces la gente piensa que datos son mi nombre, mi ubicación incluso, pero no. Son mucho más íntimos porque son los datos de qué me gusta, cuáles son mis miedos, mis deseos más íntimos, mis necesidades. Todo esto es lo que vamos delatando sin darnos cuenta con la forma en la que interactuamos con Internet. Ahora, regresando a este ejemplo muy neutro de la cocina. Yo veo en YouTube mis videos sobre cómo cocinar, entro a Google y tengo ofertas. Las compañías que me están vendiendo en Google le están pagando a Google, ¿cierto? Claro, es cierto. Eso es. ¿Y Eso qué es. tácticas usan para capturar nuestro foco de atención? Bueno, esto tienen una artillería pesada aquí para capturar el foco de atención. Por una parte están todos estos sistemas de el scroll infinito, ahí le dices esto que nunca se acaba el contenido, ¿verdad? Em,
Bueno, los algoritmos de personalización de contenido son muy eficaces. En esto, por ejemplo, se basa Netflix, en que te ofrecen, te proponen ver películas o series que muy ajustadas a tu personalidad, lo que a ti te puede hacer clic, ¿no? A ti te ofrecen unas y a mí otras, porque, para engancharte, para que no tengas que ver un capítulo detrás de otro de la serie o una. Entonces, toda esta estrategia es para tenernos el mayor tiempo posible pegados a la pantalla. ¿Por qué? Porque en cuanto más tiempo estamos pegados a la pantalla, más datos estamos dando sobre nosotros. Y esos datos es lo que a ellos les enriquece, ¿no? Y luego hay otras estrategias, aparte del diseño adictivo que tienen las plataformas, que son aprovechar necesidades humanas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de gustar, la necesidad de ser querido, de ser validado, ¿no? Todo esto es lo que nos hace, pues ponemos una foto en Instagram y estamos mirando cada 2 por 3 a ver cuántos me gustas nos han puesto, a ver, ¿no? Pero es que es una, digamos, una debilidad humana que es básica. Los humanos somos seres sociales y necesitamos esto, ¿no? Sentirnos queridos, sentirnos. Entonces, utilizan todas estas, es como que nos aprovechan, ¿no? Estos pequeños talones de Aquiles que tenemos para conseguir lo que se propone, ¿no? Y, bueno, otra cosa también importante es que explotan todo el sistema de recompensa del cerebro, que es lo que hace es lo que es lo que nos hace adictos a lo que sea, ¿no? Adictos a drogas, adictos a cualquier cosa, ¿no? Al juego, a lo que sea. Entonces aprovechan el sistema de recompensa, ¿no? Ofreciéndonos estos vídeos tan cortitos de YouTube, por ejemplo, son perfectos para el sistema de recompensa, porque te dan como una pildorita pequeña que puede que te guste, puede que no, pero ya le das a ver el siguiente, a ver si el siguiente te gusta más que el anterior. Son como las máquinas tragamonedas, ¿no? Que echas una y no me ha tocado, bueno, voy a echar otra. Hoy sí me ha tocado. Es como. Entonces, aprovechan todas las vulnerabilidades humanas para tenernos ahí. Tengamos en cuenta que son diseñadores y programadores los más top que hay en el mundo, los que tienen contratados estas empresas para conseguir esto. Y ya hablamos de las burbujas de contenido. Vamos a pasar en el segundo bloque a los efectos políticos, éticos, de esto. Pero por lo pronto nos estás dando una clase de los conceptos principales. ¿Qué son las burbujas de contenido? Vale, las burbujas de contenido son muy interesantes. Son donde te va metiendo los algoritmos de priorización de contenidos, que son esto que decide qué es lo que ves en tu feed de Instagram o en tu feed de Facebook, o esto que te recomienda qué vídeos ver en YouTube. Estos son los algoritmos de priorización de contenidos, o lo que decide qué ves en los primeros resultados de Google. Esto es, ¿no? Entonces, esto es lo que decide lo que tú vas a ver, qué parte de la realidad tú vas a ver. Sí. Entonces, bueno, está decidido en función de no sabemos qué, porque son algoritmos completamente opacos, que no es claro que. No es que nos digan, pues mira, vas a ver siempre que busques en Google las noticias más recientes. No es tan fácil, ¿no? No se sabe porque tú ves unas cosas y otras. Claro, porque tú eres tú te quieren mantener tu atención allí, pero hay otros clientes. Hay otros clientes que no sabemos quiénes son intereses muy importantes que desconocemos. Bueno, te distraje. Entonces hablabas de las burbujas. Eso es, hay otros clientes que también quieren entrar ahí. Por ejemplo, quiero captar la atención de todas las mujeres de más de 50 años que, no sé, que estén solteras. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo dice eso y ahí va el. Pero estas burbujas, por otro lado, es lo que hace, una cosa muy curiosa que puede pasar hoy en día, en una casa donde vive una familia, puede pasar que al final cada uno está en su propia burbuja. La mujer está viendo un contenido, el marido otro, el hijo otro, cada uno está viendo en su smartphone o un contenido diferente, ¿no? Esto es un peligro para la democracia, que no sé si tú quieres que yo me meta ahí ahora. No, absolutamente. Es decir, en una sola casa puede haber alguien de ultraderecha, el chavito que está allí en su cuarto y está recibiendo solo información de la ultraderecha y hablando mal, terriblemente mal de la izquierda, y su mamá puede estar en la cocina recibiendo pura información de izquierda.
Es lo que nos Claro, dices. imagínate cuando, exactamente, imagínate cuando se sienten a cenar y empiecen a comentar un hecho de actualidad, pues se crea una guerra, porque, porque no tienen, es muy sesgada la información que tiene cada uno, ¿no? Cada uno está en su burbuja. Eh, Hay una cosa muy importante que yo siempre digo que parece una obviedad, pero que tenemos que recordar, que Internet no es equivalente a la realidad. O sea, lo que dice Google, los resultados de Google no son equivalentes de todo lo que hay. El feed de noticias, lo que nos llega no es todo lo que hay. Entonces, es que a muchas veces la gente confunde. Entonces se cree que lo que le llega en sus noticias es la realidad. No, no es la realidad, es lo que el algoritmo ha decidido que tú veas. Laura, en tu libro hablas de las opciones que quedan fuera de nuestra vista. Háblanos un poco de eso. Pues mira, fíjate que yo empecé a trabajar como periodista hace 25 años, hace quizá un poco más. Y entonces, pues yo empezaba a utilizar Internet para mi trabajo. Yo me iba a los cybercafés, porque en las casas no había, entonces yo me iba ahí a buscar la información. Entonces yo recuerdo los buscadores entonces funcionaban por palabras clave. Tú metías no metías frases, tú metías palabras clave y te buscaban información relacionada. Y bueno, pues yo así me manejaba. Entonces, como los he usado mucho en mi carrera a lo largo de estos últimos 25 años, me he dado cuenta de un cambio muy importante. O sea que yo lo veo mucho por mi experiencia profesional personal. Es que ahora yo busco en Google y no me sale lo que yo estoy buscando muchas veces. O sea, igual busco un estudio que yo sé que existe, porque yo lo he visto, ese estudio lo he tenido en mis manos, un estudio científico, pero no aparece. Entonces, como yo lo he tenido en mis manos y yo sé que existe, pues al final lo puedo acabar encontrando metiendo muy bien el nombre y el apellido del investigador, el año en que se hizo. Pero una persona que no conoce ese estudio, pues ese estudio desaparece, no existe, ¿no? Es ciertísimo. De repente empiezan. Laura, incluso en ChatGPT y todos estos asuntos de lenguaje, también en DeepSeek, pides algo concreto y te da otra cosa. Y le insistes, te dice no existe. Le insistes una tercera vez y te lo da. O sea, ahí sí hay información que nos están vetando. Hay información que nos están vetando. A veces puede ser de forma intencional, pero yo creo que la mayoría de las veces es simplemente que no, o sea, que el algoritmo no funciona bien. O sea, que no sabemos por qué nos la vetan, porque no es que sea como un complot. O sea, podría ser porque no le interesa a la política, que podría ser, pero yo pienso que la mayoría de las veces no es, no obedece, es dejar la decisión de qué es la realidad, dejar esa decisión en manos de un programa informático. ¿Cómo Vamos, va un programa informático a decidir esto? vamos a una pausa y volvemos. Muy interesante. Con 150 me gustas, el algoritmo predecía lo que tú ibas a hacer mejor que tu propia madre. Con 68 me gustas nada más, el algoritmo predecía sabía con un 88% de aciertos tu orientación sexual. Esto fue lo que usaron los de Cambridge Analytica para influir en los votantes. O sea, Cambridge Analytica fue el primer experimento de usar políticamente, electoralmente esta información y decidieron ni más ni menos que la salida del Reino Unido del Brexit. Exactamente, y también influyeron en la campaña de Trump de 2015-2016. Hablamos ahora de las consecuencias sociales, políticas y éticas de los algoritmos. Escribes en tu libro Esclavos del algoritmo. Tu privacidad queda erosionada por el algoritmo. Y también dices más adelante, las plataformas saben demasiado de ti. Cuéntanos de un caso concreto. Bueno, pues a mí me gusta mucho contar el experimento de Michael Kosinski. Este era un investigador de la Universidad de Cambridge, que en 2013 se le ocurrió hacer un experimento. Él es psicólogo, experto en psicometría, que es esto que nos hacen los test para ver de personalidad, test psicológicos. Entonces, a él se le ocurrió, él tomó a 58.000 voluntarios que estaban en Facebook y les pasó unos test de personalidad, ¿no? Pues para unos test
tradicionales, normales, de estos que vas marcando las casillas, ¿no? Entonces, y después analizó todos sus me gustas en Facebook y construyó un algoritmo que fuera capaz de cruzar los datos, de cruzar me gustas con tus atributos de personalidad. Y entonces descubrió que, a ver, lo tengo aquí apuntado para no decirlo mal, con 150 me gustas, el algoritmo predecía lo que tú ibas a hacer mejor que tu propia madre. Con 68 me gustas nada más, el algoritmo predecía sabía con un 88% de aciertos tu orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que luego se filtraría a Cambridge Analytica. Esto fue lo que usaron los de Cambridge Analytica para influir en los votantes, que te lo cuento luego si No, quieres. cuéntanos. Entonces, bueno, O sea, Cambridge Analytica fue el primer sí. experimento de usar políticamente, electoralmente esta información y decidieron ni más ni menos que la salida de el Reino Unido del Brexit. Exactamente, y también influyeron en la campaña de Trump de 2015-2016, ¿Y ¿no? La campaña cómo lo electoral de hicieron? Trump. Sí, cuéntanos. Bueno, pues mira, un colaborador de Kosinski, que es este que os he hablado antes, este investigador, él tenía un colaborador que se llamaba Kogan. Entonces, él ofreció vender a Cambridge Analytica este programa para hacerlo, porque si bien Kosinski lo utilizaba para fines científicos, el otro pues pensó que le podía sacar más provecho si lo vendía. Entonces lo vendió a Cambridge Analytica y lo que hicieron fue analizar los perfiles de 87 millones de votantes estadounidenses en Estados Unidos, 87 millones de personas que tenían su Enorme. Facebook. Como todo el mundo tiene Facebook, y en aquellos tiempos más, pues analizaron estas personas cómo eran, ¿no? Sus miedos, sus inseguridades, sus deseos. Entonces, para mandarles propaganda personalizada, ¿no? Propaganda electoral, yendo directamente a donde... decía un investigador muy interesante que dice, tú puedes estar en desacuerdo con el programa electoral de un político, en desacuerdo con el 90% del programa electoral. Pero si te están continuamente bombardeando con mensajes del 10% en el que estás de acuerdo, al final acabas pensando, pues este político es estupendo. Entonces, esto es lo que hace la propaganda de precisión. Y cuéntanos de los sesgos reforzados. ¿Es esto? Sí, estos son los sesgos reforzados y, bueno, pueden ser más inocentes, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más inocente. Imagínate que tú siempre estás buscando en Google o buscando en TikTok o donde sea información sobre la actualidad política, la geopolítica, ¿no? Las guerras, cómo está el mundo de la política. Y yo estoy buscando siempre información de viajes, imagínate. Y ahora un día tú llegas y tú pones simplemente Oriente Medio. Y yo pongo Oriente Medio. A mí me van a salir ofertas de viajes en Oriente Medio o información turística de Oriente, y a ti te van a salir temas pues de guerra, de conflictos. Entonces, este es un ejemplo inocente del sesgo reforzado, que quiere decir que según lo que tú estás buscando, ya de ahí quedas como un poco como encerrada en la burbuja que hablábamos antes, ¿no? Ya todo es ahí. Pero también pueden ser intencionales, que es esto que estamos hablando de la propaganda política, por ejemplo, ¿no? Intencionales, por ejemplo, una cosa que también se utiliza mucho con la propaganda política es influir en los indecisos para que no Claro. voten. Claro, que Por ejemplo, son los decisivos sí, siempre, los indecisos. eso Ujú. es. Entonces, por ejemplo, está estudiado que en la campaña de Trump lo que hacían era a los negros y a los inmigrantes, a los latinos, les hacían para que no votaran. Entonces, bueno, pues enviándoles como mensajes que al final les hacían pensar que al final da igual, que qué más da lo que votes si no va a servir para nada, Claro. que no tiene sentido, la democracia no existe. Entonces, bueno, al final, bueno, pues consigue éxito. Con lo del Brexit, uno de los que estaban dentro de Cambridge Analytica, Willy se llama, que él fue un informante que luego denunció todo lo que había. Él era un informático que había trabajado para Cambridge Analytica. Entonces, este chico demostró o él dijo, que no hubieran ganado la campaña del Brexit, Sí. los de salirse de la Unión Europea, sin Cambridge Analytica. O sea que fue decisivo. ¿Y crees que Trump no hubiera ganado en el 16 si no hubiera tenido esta manipulación de las redes?
Bueno, yo no lo sé, pero tengamos en cuenta que manipuló a 87 millones de personas. Hay una cosa que quiero decir, Sabina, también importante, para que quede claro. Antes de Trump, Obama también está documentado que también lo utilizó y lo utilizó mucho. O sea, que no es que lo utilizan todos los signos políticos, da igual de derechas, de izquierdas. Entonces, no es que digamos que Trump estaba en el poder por eso, porque hay estudios que dicen que Obama también le ayudó a llegar al poder antes. O sea que. Ahora te cuento, en México el 80% de la población, según las encuestas, tenemos una opinión más o menos positiva de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Y 20%, según las encuestas de nuevo, la aborrecen. Sin embargo, tú entras a X y parecería que la gran mayoría está en contra de la presidenta, porque hay segmentos de la población que están más en redes que otros. Sí, hay segmentos de la población que están más en redes que otros, esto es verdad, y además también se ha estudiado que según si eres más de izquierdas o más de derechas, te gusta más una red social u otra, ¿no? También esto también está visto, pero también hay muchos cuentas falsas, ¿no? Bots, también hay personas que se compran para que para hacer para agitar, ¿no? Para hacer mucho ruido, parecer que tiene muchos seguidores. Esto está estudiado, por ejemplo, Sophie Zhang. Ella lo denunció también, esta es otra informante que denunció que también en Meta también había muchos países, ella lo estudió en Etiopía, Yemen, Honduras, en muchos países del mundo, donde se utilizaban cuentas falsas para que pareciera que el presidente o el candidato tenía muchos seguidores y no era así, eran cuentas falsas. Esto pasa en todo el mundo, porque en la Unión Europea también pasa, que a veces decimos, es que es en los países que no. Esto pasa en todo, no se libra ningún país. ¿Qué notas sobre la guerra en Gaza? ¿Qué notas? ¿Qué está sucediendo en redes respecto a la guerra en Gaza? Bueno, yo es que esto lo vi mucho, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, ¿no? Que se intenta manipular mucho. De pronto no sabes si una imagen puede ser falsa, puede ser verdadera, ¿no? La guerra en Sí. Gaza, bueno, todo apunta a que es algo como tan obvio, ¿no? Bueno, no sé. Pero pero luego también otra cosa que yo me he dado cuenta, que esto también lo estudié mucho con la guerra de Ucrania, es que los algoritmos priorizan todo el contenido que nos haga indignarnos, que nos haga tener miedo, que nos haga enfadarnos, ponernos, o sea, todo lo Eso. que nos hace sacar esa parte irracional, casi violenta, la rabia, todo eso lo prioriza. ¿Por qué? Porque nos hace estar más tiempo enganchados. Entonces, cualquier foto donde se vean cadáveres, donde se vea pelea, conflicto, todo eso el algoritmo le va a dar mucha más salida, ¿no? Lo va a promocionar más. Porque eso hace, no por nada, sino simplemente porque eso nos hace estar más tiempo online, ¿no? Entonces, esto pasa también, pues, con la guerra de Gaza también está pasando, que al final se priorizan todas las cosas que nos hace pelear, discutir, indignarnos, ¿no? Retuitear, contestar. Esto es. ¿Por qué esto? Porque esto les conviene. Entonces se prioriza lo conflictivo, lo radical, y no se prioriza las soluciones. Por ejemplo, en la guerra de Gaza oímos todo el tiempo sobre lo no solucionable. La solución para los palestinos es que los israelíes se vayan y que desaparezca Israel. Y para los israelíes la solución es destruir completamente Gaza, y toda la conversación de cómo llegar a un arreglo está borrada de las redes. Eso no interesa porque eso no atrae, no atrae movimiento, ¿no? Lo que les interesa a los algoritmos es que haya movimiento, que estemos agitados, que los humanos es que pues somos así, nos agitamos con las cosas más morbosas, más que nos hacen enfadar. Y entonces no interesa. Esto muy interesante que preguntas tiene que ver con lo que hablabas de la polarización, ¿no? Sí. Que es que al final hay un estudio muy interesante que demuestra que cuando tú tienes, bueno, pues una determinada tendencia, tú puedes decir, no, pues yo es que estoy a favor de, vamos a poner el ejemplo pues yo es que creo que los palestinos, pues, entonces cualquier débil, incipiente tendencia que tú tengas, te la Refuerza. apoya, te la magnifica, te la refuerza, ¿no? Hasta que al final
refuerza los extremismos, ¿no? O sea, igual tú no eras extremista, pero ya cuando acabas de esta conversación, de ver vídeos, de escuchar, de ver tweets, de escuchar, ¿no? Lo que dice la gente, y al final te vas volviendo más extremista. Y esto está demostrado con muchos temas, ¿no? Con racismo, con política, con feminismo. Al final se crean esta especie de cajas de resonancia, donde ya no sabemos si pensamos lo que pensamos o pensamos lo que nos está metiendo el algoritmo que pensemos, ¿no? Ahora, Laura, decías al principio, hay que recordar que las redes son representaciones de la realidad, pero no son la realidad. Sin embargo, las redes sí están modificando la realidad. Y sobre todo la realidad política. O sea, estamos viviendo momentos políticos, por cierto, no en México, pero en Estados Unidos de América, aquí vecinos, en Europa, que hubieran sido un escándalo hace 10 años. Estamos viendo golpes en las calles, policías arrastrando personas, personas golpeando a otras personas, un odio a la gente de piel morena. Yo creo que eso tiene que ver con las redes, que las redes han movido la realidad hacia allí. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo esto lo cuento en el libro porque es tremendo, ya no estamos como teorizando ni diciendo, pues es que me da rabia, no, es que estamos hablando de vidas humanas. Por ejemplo, hay un caso, hay un capítulo que habla de estos casos de países, por ejemplo, como Kenia, como Nigeria, como en Birmania. En Birmania fue terrible, ¿no? Y esto está muy documentado y se sabe cómo, o sea, 10.000 personas murieron en Birmania con los disturbios que hubo y todos fueron alentados a través de las redes sociales, en concreto a través de Facebook, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se entienda, voy a poner un ejemplo. En Birmania pasó una noche que el algoritmo sabe, como damos estos datos de nosotros, el algoritmo de Facebook sabe quiénes son musulmanes y quiénes son budistas, ¿no? Que son las dos etnias enfrentadas en Birmania. Entonces, una noche los militares consiguieron, comprando los servicios de Facebook para esto, enviar a todos los musulmanes alertas de que esa noche iban a atacar los budistas y a todos los budistas mensajes de que esa noche iban a atacar los musulmanes. Entonces, bueno, la matanza que hubo esa noche fue tremenda, No, pero fue matanza real, por favor, de personas reales. nárrala, Sí. Laura, porque, por ejemplo, yo desconozco este caso. ¿Qué pasó esa noche? ¿Los musulmanes salieron de su casa? Claro, porque los musulmanes, pues imagínate pues claro, para defender a sus familias, porque iba a haber un ataque inminente, ¿no? Esa era la noticia. Y la otra, la etnia opuesta, tenía la noticia opuesta. Entonces, esto alienta los conflictos, pero esto es un ejemplo como muy gráfico, muy, muy claro. Pero esto ha pasado en muchos países, en Kenia, en Nigeria también, en las elecciones de 2015, también estaban los musulmanes y los cristianos enfrentados. Entonces, también se mandaban a los del lado opuesto, pues vídeos, por ejemplo, circulaban vídeos de musulmanes desmembrando a cristianos y decapitando, desmembrando, pero no eran vídeos reales, ¿no? Entonces, claro, los opuestos o los indecisos que ven esos vídeos, pues entonces es como una manipulación que se puede saldar con vidas humanas, que ya es lo más valioso que tenemos, nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es así. También es que tenemos que tener siempre muy claro, o sea, el mensaje claro es que Internet no es la realidad. Yo, por ejemplo, yo sigo mucho a México, yo he vivido en México y es un país que amo. Y entonces me abrí un Instagram, tengo una cuenta de Instagram desde hace 3 meses, porque me dijeron para promocionar el libro te tienes que abrir cuenta. Y dije, bueno, la abriré, de acuerdo. Y entonces solo llevo 3 meses con ella, pero tengo pues algunos amigos de México a los que sigo. Y entonces, de pronto, en concreto una amiga a la que yo sigo, de repente todas las imágenes de México que me llegan son horribles, de pues un asesinato, una desaparición, mensajes horrorosos, ¿no? Entonces yo me asusté y llamé a otro amigo que tengo que es periodista mexicano, a mi amigo Armando, y le digo, oye Armando, ¿qué está pasando en México? Y me dice, no, pues está como siempre, está como cuando tú vivías aquí. Entonces, claro, es que si solamente ves eso, o sea, eso pasará, puede ser que sea verdad, pero pasan otras cosas, pero si tú solamente ves una realidad, te crees que esa es toda la realidad, ¿no? Claro, claro. Este es el problema. Eh, Mm.
Vamos a una pausa y regresamos para que nos digas cómo recuperar el control de nuestra información. Volvemos. Si estás acostumbrado a ver pura información fragmentada que dura segundos, cuando tratas de pensar, tus pensamientos son de segundos, son muy breves. Exactamente, no tenemos, nos da ansiedad tener tiempo de pensar de repente. Cualquier momentito libre que tenemos hay que estar. Y claro, si no pensamos, ¿qué somos? ¿Pedazos de carne con piernas? ¿O qué somos? ¿Robots? Es que la identidad del ser humano la estamos perdiendo en algo tan básico como ese pensar quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Laura, lo que nos dices es muy inquietante y creo que a todos nos resulta evidente que sí está pasando esto y que estamos perdiendo la representación de la realidad fiable. Yo no sé qué periódicos lees tú. Yo leo con muchísima desconfianza todos los medios de comunicación, incluyendo los de las redes y no de las redes. Todo me parece que ya está distorsionado. ¿Cuál es tu actitud? Bueno, mi actitud como periodista es siempre intentar no tener una idea preconcebida. O sea, ir cuando investigo un tema, o para mi trabajo, o porque para mí personalmente yo quiero saber sobre ese tema, es intentar ir con mente abierta y leer lo que dicen los que saben, ¿no? O sea, si yo quiero hablar del tema que sea, preguntar a los que saben de ese tema, a los que son expertos en ese tema, o leer lo que dicen los expertos, no lo que dice cualquiera, sino el que es experto en ese tema. Mm, Eso es lo que yo intento hacer y siempre tener encendido como el piloto de la reflexión crítica, ¿no? De no me voy a tragar todo lo que me digan, voy a pensar, voy a parar y pensar. Fíjate, estaba viendo el otro día The Daily Beast, que me gusta mucho, ¿no? Este medio de la Unión Británica que acaban de abrir un servicio que tú ingresas, reportas lo que leíste en alguna parte o viste en la televisión y entonces te dan 8 distintas lecturas y te dicen cuáles son más ciertas que las otras. Disculpa, nadie lo va a usar. O sea, no todo mundo es periodista. La gente más bien lo que está haciendo es abandonando la creencia de que es capaz de saber la verdad. Se está resignando a que no hay verdad accesible. Eso es un poco como la indefensión aprendida, como el cuento del elefantito, que lo cuento muy rápido, que cuando era bebé, en un circo, un elefantito pequeño lo ataron, lo encadenaron en su patita para que no pudiera irse. Y el elefantito intentaba escapar y no podía, entonces ya pues se quedó ahí atado, pero cuando creció ya era fuerte, ya podía salir de ahí, pero no intentaba salir porque él ya había aprendido que no podía. Entonces, esto es lo que nos pasa, yo creo, las personas. Tenemos la idea de que estamos luchando contra un gigante invencible y que no hay manera. Pero la idea que mueve el libro es recordarnos todo lo contrario. Las personas somos poderosas, tenemos un cerebro poderoso, tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad crítica y tenemos que utilizarla porque para eso la tenemos, para eso nos dotó el universo del cerebro, ¿no? que tenemos. Entonces, yo creo que no todo está perdido. Somos mucho más fuertes de lo que creemos. Lo que pasa es que tenemos que poner en práctica esa capacidad de pensar, esa capacidad de decidir por nosotros mismos y sacudirnos un poco la pereza, porque eso también tiene mucho que ver con la pereza, ¿no? De, bueno, que me lo den hecho, bueno, que me digan qué hacer, que me digan a qué restaurante ir o que me digan, incluso allá en México estará también el Tinder y estas cosas, ¿no? Que me digan con quién acostarme esta noche, ¿no? Bueno, es que esa fue la promesa de las redes, que nos iban a facilitar la vida y al principio parecía que todo apuntaba hacia allí. Ahora resulta que tenemos que hacer curatoría de las redes porque ya no les creemos nada. Vamos poco a poco porque en tu libro vas muy despacio sobre cómo recuperar el control.
Te pregunta de entrada, ¿deben prohibirse los algoritmos en el mundo virtual? Yo sé que ahorita es una negociación casi imposible de imaginar, pero ¿deberíamos ir hacia allí? ¿Prohibidos los algoritmos? Mira, yo lo que pienso es que no es que haya que prohibir los algoritmos, lo que hay que prohibir, lo que yo prohibiría, si yo tuviera el poder para hacerlo, es el modelo de negocio de las grandes plataformas. Su modelo de negocio son nuestros datos. Entonces, si no pudieran recabar nuestros datos, si no pudieran exprimir nuestros datos y todos estos problemas desaparecerían, porque el problema es este, ¿no? Es el tráfico y la forma en la que aprovechan nuestros datos personales, nuestros datos más íntimos, ¿no? Nuestra intimidad, nuestra personalidad. Entonces, para mí, lo que habría que prohibir es el modelo de negocio que explota los datos privados de las personas. Yo creo que esto es el verdadero problema de todo. O sea, debería prohibirse y también debería prohibirse la venta para la manipulación a través del algoritmo. Eso, es que eso es una manipulación secreta. A mí me parece perversísimo que lo vendan a los hacedores de salchichas para que nosotros de pronto descubramos que no podemos comer otra cosa que salchichas. Debería ser Eso prohibido es. eso, ¿no? Debería ser prohibido. Por ejemplo, en la ley esta de inteligencia artificial europea, que se le ha dado mucho bombo, porque bueno, es como la primera que intenta regular la inteligencia artificial así a un nivel más grande. Hay un capítulo de la ley que dice que están prohibidos los algoritmos de manipulación de conciencias, los algoritmos subliminales, lo que tú estás diciendo, que nos hacen hacer algo sin que nos demos cuenta, ¿no? Lo que pasa es que por la propia ley, también por cómo está redactada, eso es muy difícil de comprobar y de demostrar. O sea, ¿cómo demuestro yo que estoy comiendo salchichas por culpa del algoritmo? Es muy difícil demostrarlo, ¿no? Pero bueno, son primeros pasos. Y yo vuelvo a lo de antes. Si no tuvieran mis datos de cómo yo soy, Claro. pues no sabrían qué venderme. Ya el negocio se acabaría. Ya no harían negocio con mis debilidades, ni con mis inseguridades, ni con mis miedos. Ya no harían negocio con eso porque no las conocerían. Ahora te pregunto, en China, ¿cómo opera esto, las redes y el algoritmo? ¿Qué sucede en China? Pues bueno, China es un país donde todo esto se aplica a rajatabla, todo esto se aplica de forma muy intensa y profunda. Y yo diría, de una forma un poco, si quieres, un poco irónica o sarcástica, que es lo que China hace, lo mismo que hacemos en Europa, lo mismo que hacen en todas partes del mundo, solamente que ellos no lo ocultan. O sea, o sea, quiero decir, en China todo el mundo, muchos sabe que tienen cámaras de vigilancia, de reconocimiento facial en las calles. Bueno, pero es que en todas partes del mundo hay, en Estados Unidos de Norteamérica hay en todas partes también cámaras de reconocimiento facial. En Europa también, en Madrid, en México. O sea, yo creo que ya depende de la capacidad técnica y económica que tenga el país para aplicar esto. No depende tanto de si es una democracia o un sistema autoritario como China, ¿no? Sino que todos los gobiernos que tienen capacidad adquisitiva para hacerlo lo están haciendo. Entonces, a mí me gusta mucho recordar Snowden, Edward Snowden, que me parece un personaje interesantísimo de nuestra época. Este muchacho que siendo muy joven, no sé si tenía, tenía 20 y pocos años, él era ingeniero de sistemas, ingeniero informático y trabajaba para el sistema de inteligencia de No, Estados Unidos. Entonces, él lo que hizo fue darse cuenta de que estaban siendo espiados los ciudadanos de todo el mundo a través de las plataformas digitales, que Facebook, Yahoo, Google estaban dando al gobierno norteamericano, a los sistemas de inteligencia, les estaban dando la información de cualquier persona, sus comunicaciones, los emails que escribía, las conversaciones telefónicas, todo. Entonces, Snowden, bueno, lo dijo y ahora está exiliado. Ha tenido que huir de su país para no ser juzgado por un tribunal militar. Pero bueno, él lo que contaba estaba pasando en un país democrático, claro, Estados Unidos. O sea, pero no. creo, Laura, estoy especulando, que en Sí. Occidente democrático se comercia con nuestros datos para vendernos tenis y cazuelas y viajes. Y en China debe de ser el interés debe ser otro, debe ser el control del gobierno, o también es para vender cosas.
No, no lo creo. Yo creo que yo ¿También? creo que es para todo. También en Occidente, también es para vender partidos políticos. Ya hemos visto, Claro. Sabina, lo de las elecciones que hemos visto antes. Entonces también hay una cita a mí me gusta mucho de Tristan Harris, que es un investigador que investigó lo que pasó en Kenia con la manipulación de las elecciones, los conflictos y todo esto a través de los algoritmos. Entonces él decía una cosa una reflexión muy interesante. Él decía, si tú estás, si en Nueva York ven que van unos aviones no identificados a entrar ahora mismo y nos identifican, los derriban rápidamente, ¿no? Pues por seguridad nacional. Sin embargo, si tú quieres meter propaganda de lo que sea, propaganda de la propaganda islámica, lo que sea, en el país, simplemente le compras a Facebook, mira, Facebook o Google, mira, te Así compro, es, toma, ¿cuánto vale? así Búscame es. toda la gente de los jóvenes de 40 años que están buscando un sentido a su vida para mandarles propaganda de esto, Ahora, por ejemplo, ¿no? para regresar a cómo recuperar el control en lo factible, ¿no? A ti y a mí nos gustaría poner en orden las redes. No va a suceder pronto que los gobiernos les exijan lo que has mencionado a las redes. Pero ¿qué deberíamos nosotros buscar en las redes para recuperar nuestro control? ¿Qué les deberíamos exigir que nos muestren para entender por qué me enseñan lo que me enseñan? Bueno, estaría una cosa que sería curiosa es que nos dieran como los prospectos de los medicamentos que te dice Claro. qué contiene, cuáles son los efectos secundarios, cuándo no se debe tomar, pues algo así, ¿no? Debería, deberíamos leerlo para cuando vamos abrirnos una cuenta en Instagram o en cualquier, pues ¿en qué se basa el algoritmo para ofrecerme esto en mi feed para que yo vea esto y no vea otra cosa? Es que nos especificaran, ¿no? Cómo funciona. Esto no existe ahora mismo. Pero saber Pero es por más qué yo veo, factible, porque, es bueno, más es más factible factible, que pero suceda. ni siquiera, Ni tú fíjate, siquiera Sabina, está es que eso. ni siquiera ellos, además que ni siquiera ellos lo saben, porque es el algoritmo, los algoritmos que se utilizan son muchas veces de deep learning, bueno, son todos de deep learning, que quiere decir que aprenden solos. Entonces, a veces no, a veces la propia, o sea, a veces no saben, son oscuros hasta para sus propios creadores, porque ya, si tú le dices al algoritmo, mira, algoritmo, lo que quiero es tener cuanta más gente conectada, mejor. Busca, apáñatelas tú como tú quieras para tener aquí a la gente conectada. Ya no sabes en qué se basa el algoritmo. Qué peligroso, qué peligroso. Después te pregunto sobre esto. Antes te quiero preguntar, danos 3 hábitos personales en el uso de las redes que nos regresaría cierto grado de control. Vale. Uno, pensar que tus cosas personales, las cosas personales que tú pones en las redes sociales, tus fotos, las cosas de tu vida que cuentas, que antes de ponerlas, pensar a quién se lo estoy contando. No se lo estás contando solo a tus amigos o a tus seguidores, se lo estás contando, no sabes a quién. Eso se está compartiendo, no sabes con dónde. Se puede compartir con una aseguradora de salud, que quizá tú estás poniendo que, uff, es que llevo unos días que no me puedo mover de la cama. Igual eso va a repercutir en el precio de tu seguro de salud. O quizá en la hipoteca del banco, si tú estás contando que tienes mucho dinero o tienes poco, quizá va a repercutir en el interés que te van a poner en tu hipoteca. Lo primero, pensar qué cosas ponemos. Ah, una cosita muy importante quiero decir aquí, Sabina, aprovechando. Las fotos de menores. Hay un estudio que demuestra que más de la mitad de las fotos de menores que se han encontrado en webs de pederastia y pedofilia han sido sacadas de redes sociales Wow. en abierto de padres que ponían la foto de su bebé en la playa. Entonces, esas fotos, como están en abierto, pues cualquiera las puede agarrar y poner en otro sitio. Entonces, antes de poner fotos de menores, tenemos que pensarlo porque no sabemos dónde pueden acabar. Laura, ¿y por ejemplo, si yo tengo en mi celular fotos, eso no tiene acceso la web a mis fotos, ¿o sí? No, no, en tu celular no. Lo tienes si tú las cuelgas en las redes sociales en un perfil abierto, porque también puedes tener el perfil cerrado, el perfil privado que se llama, con lo cual no. Pero si lo tienes abierto, cualquiera puede descargarse la foto de lo que tú hayas puesto allí. Otro consejo, siempre rechazar las cookies, ¿vale? Porque las cookies estamos dejando que vendan nuestros datos a terceros y no sabemos quiénes son.
Rechazar siempre que se pueda. Y luego tener muy en cuenta siempre que todas estas aplicaciones que usamos están diseñadas para crear adicción, para engancharnos, para tenernos allí el mayor tiempo posible. Entonces, hacer un pequeño autocontrol, decir, ¿por qué llevo tanto tiempo viendo TikTok? ¿Por qué llevo tanto tiempo viendo Instagram? ¿Yo realmente quiero estar haciendo esto o estoy siendo una marioneta de estas empresas para que ellos ganen dinero a costa de mi tiempo? Entonces, es como hacer una reflexión un poco autocrítica de hasta dónde quiero ser esclavo del algoritmo o no. Algo así, ¿no? Claro. Bueno, y el consejo más importante, pensar, pararnos y pensar. O sea, pararnos un momento y sin aparatos, sin ninguna pantalla delante, pensar, ¿yo qué pienso? O sea, preguntarnos, ¿yo qué pienso después? ¿Yo qué quiero? ¿Yo quién soy? ¿Yo a dónde voy? O sea, porque aunque parezca una tontería, cada vez lo hacemos menos. Cada ratito, si tenemos 5 minutos libres, el móvil, el celular, ¿no? A ver que no el tiempo que antiguamente, hace 20, 30 años, la gente usaba para pensar, ya ahora no, ahora está todo dentro de mirando la pantalla, ¿no? Este programa se llama Largo Aliento como una reacción al tiempo fragmentadísimo de las redes. Se nos ocurrió el nombre porque precisamente es una conversación larga de casi una hora. Y yo aconsejaría también, por ejemplo, ver Largo Aliento, ver cosas de mayor aliento, leer novelas. Hay una crisis de no lectura en nuestro momento que te impide pensar precisamente. Si estás acostumbrado a ver pura información fragmentada que dura segundos, cuando tratas de pensar, tus pensamientos son de segundos, son muy breves. Exactamente, no tenemos, nos da ansiedad tener tiempo de pensar de repente. Cualquier momentito libre que tenemos hay que estar. Y claro, si no pensamos, ¿qué somos? ¿Pedazos de carne con piernas? ¿O qué somos? ¿Robots? Es que la identidad del ser humano la estamos perdiendo en algo tan básico como ese pensar quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? La directora, tenemos 2 minutos, la directora de este programa, Isabel Tardán, te pregunta que si ella puede crear su propio algoritmo e imponérselo a las redes y que si no sería una buena idea destruir a las 5 empresas principales del Internet. Bueno, crear el propio algoritmo, sí. Hay si tú sabes programar o quieres pagar un buen programador que te lo haga, claro que sí. ¿Ah, Hay sí? un libro muy interesante que se llama Programa o serás programado, que tiene esa idea, ¿no? Que es decir, bueno, pues ya que esto se trata de esto, voy a contraatacar, ¿no? Y la segunda pregunta me encanta porque esto es muy importante. Claro, es que estamos en manos de 5 compañías. Entonces, si se diversificara, si el negocio se diversificara, entonces seríamos los usuarios los que decidiríamos, ¿no? Esto es lo que pasa cuando hay monopolio, quien decide no es el usuario, es la empresa. Te dan lo que ellos quieren y tú te aguantas con lo que te den. Pero si puedes elegir Claro. entre muchas, pues ya decides tú, no, oiga, yo quiero una red social que no juegue con mi privacidad. Porque hay donde elegir. Lo que pasa es que no tenemos donde elegir. Este es el problema. Y entonces, por último, hay que leer Esclavos del Algoritmo, tu libro. ¿Cuál es el subtítulo, Laura? El subtítulo es Manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. Precisamente. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer grandísimo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana para otra conversación de largo aliento.